De estas últimas semanas y sobre todo cada vez con mayor intensidad, la Iglesia nos va preparando en la escucha de la palabra de Dios y en los diferentes momentos de las celebraciones litúrgicas, sea en la Santa Misa, sea en la liturgia de las horas, en el oficio divino nos va preparando a la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, que supone para nosotros un verdadero ensayo del final de nuestra vida. Es el Pantocrátor, es Cristo juez, que al mismo tiempo es buen pastor y esposo, el que viene para la gran cosecha de la humanidad, la gran cosecha del mundo, donde se separen las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, los peces buenos y los peces malos, y otras parábolas que ustedes recuerdan que nos hablan del reino de Dios, del reino de los cielos. Y la invitación machacona de la palabra y de la liturgia no es otra cosa que la palabra celebrada por Cristo sacerdote para nosotros, para la gloria de las personas divinas, pero también para la salvación y la santificación de los hombres, es lo que es la liturgia, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo unido a su esposa la Iglesia, nos va preparando y nos repite siempre la misma palabra: estén preparados. A la hora que menos lo esperen, no podremos decir que no hemos sido avisados. Hubo de hecho gente que le preguntó ¿cuándo? El Señor nunca dice cuándo, pero el cuándo da igual si estás preparado. Sería muy triste que uno se preparara solo porque ya sabe el cuándo. Ese cuándo, si estoy preparando, que sea en cualquier momento, sea por mi encuentro personal con el Señor al final de mi vida, que puede ser en cualquier momento, o al final de los tiempos, cuando venga el Hijo de Dios en gloria, sea el juicio personal sobre la vida de cada uno de nosotros a la hora de la muerte, o sea el juicio universal del que nos habla la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia al final de los tiempos. Y para esta preparación es para la que trabaja la Iglesia, con el añadido, especialmente por nuestra vocación, de que somos responsables de la preparación de otras personas. Y por eso estamos aquí, porque hay una serie de personas cuya preparación depende de nosotros. Poco voy a preparar a nadie si no estoy preparado yo. Por eso, la mejor manera de colaborar a la preparación de otros es la propia conversión continua, cotidiana de nuestra vida. Y eso es a lo que nos urge la Iglesia esta mañana. Con frecuencia aparece, como aparece en el Evangelio de hoy, la comparación con un banquete, con una fiesta, con una cena. Siempre tiene este tono, este matiz nupcial, una boda, un rey que daba un banquete para su hijo, para las bodas. Vengan al banquete de bodas. Toda Eucaristía es celebración de un banquete de bodas. El desposorio de ustedes, las que ya han profesado los consejos evangélicos, me imagino que lo hicieron en una misa. Y lo hicieron en una misa no porque queda más bonito y es más solemne, sino porque es precisamente ahí donde se da el desposorio. Por eso es verdad que toda Santa Misa es la celebración incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz, es un aspecto, y otro aspecto es este banquete de bodas en el que todos hemos sido desposados con Jesucristo. Lo fuimos el día de nuestro bautismo y se quedó para siempre definido en la vocación concreta de cada uno, sea el sacramento del orden, sea el sacramento del matrimonio o sea la profesión de los consejos evangélicos. La profesión de los consejos evangélicos es un verdadero desposorio con Jesucristo. Ahora la pregunta es, yo que estoy desposada o desposado con Él, ¿yo estoy preparado al banquete de bodas? ¿Tengo puesto el traje de novia? Vi la nueva Jerusalén, recuerdan que bajaba como una novia adornada para su esposo. El día de nuestro bautismo se nos impuso la vestidura blanca, que es una vestidura nupcial, con la ayuda de tus padres y padrinos o de tus familiares, como
como dice el ritual, consérvala sin mancha hasta el día de Cristo Jesús. Primero que la conserve yo sin mancha y luego que ayude el apostolado, la evangelización, a que otros también lo hagan así. Y a lo mejor estamos rodeados de gente que tiene muy sucia la vestidura nupcial. Bueno, pues para eso nos ha mandado la Iglesia, que no nos dé taquicardia, por eso decir que esto está fácil. Bueno, pues para eso le he mandado a usted. Es como si uno se hace cirujano y va al quirófano y ve todo eso llenado de sangre y le dice, pero ¿qué está? Claro, pues si no quiere ver sangre no se haga cirujano, hágase abogado. Entonces, pues que a nosotros nos han mandado especialmente con una vocación muy específica, que es ser misioneros, ustedes lo llevan en su nombre, esto, bueno, pues que de verdad lo seamos. Entonces, no nos puede resultar aterrador el espectáculo que se nos presenta, ¿no? Es que esa es nuestra vocación, para eso nos hicimos lo que somos, para eso nos llamaron. Y esto es una tarea apasionante. Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de un santo extraordinario, San Carlos Borromeo, que vivió en un tiempo apasionante de la Iglesia como fue el siglo XVI, donde probablemente se ha dado una de las colecciones más extraordinarias de santos en una época en que la Iglesia estaba especialmente fatal. Un poquito parecida a la nuestra, que tampoco es que esté muy más allá. Y es la época de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de San Pedro de Alcántara, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de San Juan de Ribera, de San... ¿cómo se llamaba? San Francisco de Borja, unos santos de una categoría y muchísimos más. Entonces, ¿cómo ha respondido la Iglesia en los tiempos más oscuros y más tristes de la vida de la Iglesia? Con una respuesta extraordinaria de santidad. Esta es no la mejor, es la única contribución que podemos hacer nosotros, no solamente a la salvación de nuestra alma, sino al bien de la Iglesia, es nuestra propia santidad. No vamos a dar lo que no somos y lo que no tenemos. ¿En qué consiste? Muy sencillitamente dicho, porque continuamente estamos hablando de la santidad, de la llamada a la santidad, pero cuando uno te dice, ¿y qué es eso de ser santo? Pues dicho muy sencillamente, es la persona que murió completamente a sí mismo y pudo decir que ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. No queda en mí nada del hombre viejo, de mi egoísmo, de mi soberbia, de estar centrado en mí mismo, de pecado, y es la persona cuya vida se ha configurado plenamente con la vida de Jesucristo, que realmente Cristo vive en mí, que pienso sus pensamientos, dice San Pablo, tengan los sentimientos mismos de Cristo Jesús, tengan la mente de Cristo. Es la persona que se ha dejado transformar por el Espíritu Santo en imagen viva de Jesucristo. Consiste en que ya no quede nada de mí, de mi propio egoísmo, de mis maneras de ser, de mis apegos, de mis manías, y viva Cristo. No consiste la santidad sobre todo en las obras maravillosas extraordinarias. Esas serán una consecuencia de nuestra propia santidad. Si ustedes, que han leído montones de vidas de santos, se fijan, en general, sobre todo los que han sido de vida activa, apostólica, misionera, son gente que ha dado muchísimo fruto en la Iglesia. Es increíble la cantidad de santidad que ha traído a la Iglesia, que ha traído al mundo un santo. Y es increíble la cantidad de misioneros que, como no volamos como las águilas, sino nos arrastramos como los gusanitos, pues que trabajamos y trabajamos y trabajamos y que damos bastante poco fruto. Conclusión, es que la gente está muy mal, o es que el mundo es un desastre, o es que con esta gente no hay quien pueda. Pues los santos sí podían. Entonces siempre la culpa de la falta de fruto la tienen los demás, nunca la tengo yo. Si yo fuera más santo, a lo mejor mi parroquia se habría convertido más. Si yo fuera más santo, a lo mejor las personas que colaboran conmigo darían mucho más fruto.
en vez de mirar la calle, en vez de mirar a las gentes y pensar que son un desastre y que están fatal y que con esta gente no hay quien pueda, a lo mejor si uno se para a pensar en la vida de los santos, se da cuenta que los santos en muy poco tiempo dieron muchísimo fruto. O sea, uno piensa la obra de San Francisco Javier, que es el patrono de las misiones, uno de ellos. Ustedes imagínense que ese hombre solo estuvo en las misiones 9 años. O sea, muy poquito tiempo. O poco más, ¿no? Un poco más de 9, pero poco más. ¿Cuánto tiempo pasó Santa Teresa del Niño Jesús en un claustro? Si entró con 15 y murió con 24, con 25 años. Fíjese, yo, con todos los años que llevo, a lo mejor yo llevo 4 veces más en las misiones que ellos. Y nos creemos que porque llevamos mucho tiempo somos unos extraordinarios misioneros, pero no es así. Son los santos que muchas veces en muy poco tiempo han producido muchísimo fruto. Entonces, ¿qué es lo que necesita la Iglesia de nosotros? Hombres y mujeres que estén ya, lo más rápido posible, preparados al banquete de bodas. Dentro de muy poco tiempo, en cuanto empiece el Adviento, en 4 semanas vamos a estar repitiendo continuamente Maranatha. Pues yo no puedo decir Maranatha con honestidad de vida si de verdad pienso lo que estoy diciendo cuando yo no estoy preparado. Al contrario, le estaré diciendo, oye, no Maranatha, no vengas todavía, que yo todavía no estoy preparado. Entonces, nos acostumbramos a repetir palabras, a veces hasta las cantamos, y nos quedamos tan panchos. Pero, ¿tú de verdad estás preparado para decir Maranatha? Yo estoy preparado para decirlo. A lo mejor lo tendría que decir con la boca muy chiquita, porque yo no estoy preparado al banquete de bodas. ¿Cuál es uno de los peligros más comunes? Y con esto termino. Lo que dice el Evangelio de hoy. Llaman a unos y sí, quieren ir, pero hay un es que. Es que he comprado una tierra, es que me acabo de casar, es que déjame despedirme de mi familia o la excusa que sea. Porque si no somos todo lo santo que teníamos que ser, la única explicación no es que no queramos ser santos, no, yo sí quiero serlo, pero hay un es que. Me va a costar mucho, me da miedo, no quiero cambiar, protejo mi privacidad, mi intimidad, que no se metan conmigo. Son todas las cosas que yo he antepuesto al Evangelio de Jesús. El haber puesto algo por encima o por delante o como una prioridad a mi entrega a Cristo. Entonces, a mí me parece que este Evangelio es profundamente fructuoso en nuestra vida, pero siempre que de verdad tengamos clara la llamada a la santidad, la urgencia de la llamada a la santidad y el estar cuanto antes preparados a la venida del Señor, y que cuando venga me encuentre vestido de fiesta y que cuando venga me encuentre completamente configurado y transformado en su propia identidad.